Vos sos de los que ya no creen nada de lo que ven en redes sociales. ¿Sabés que hay gente que se dedica a crear contenido para que vos y yo podamos saber un poco más de cómo funciona el mundo en el que vivimos? Hoy vamos a hablar del honesto divulgador científico. En diferentes redes sociales, fundamentalmente en Instagram, y luego hemos hecho o construido un blog, en blog.aptubridge.com, donde semana a semana vamos a ir avanzando sobre publicaciones que tengan que ver con tecnología y política internacional, fundamentalmente, los grandes actores y los grandes temas, las grandes cuestiones metapolíticas, o sea, que condicionan, ¿no?, el accionar y el andar de la política internacional. Y luego con Santi también estamos trabajando en arquetipos, ¿sí?, clásicos o arquetipos que vemos, figuras que vemos que operan dentro del mundo digital actualmente. En ese marco es en el que nos vamos a mover, tanto ahora como de aquí en más, digamos. Y para empezar y presentar los primeros dos arquetipos, que son los que creemos por ahí relevantes o más relevantes a hablar ahora, tenemos los dos primeros, ¿no? Vamos a comenzar hablando del honesto divulgador científico y luego vamos a seguir, a continuar con un pequeño video también sobre el conspiranoico con micrófono. Ambos artículos, one-pagers, que le gusta llamarlo a Santi, de estos arquetipos, lo pueden encontrar ahí en blog.aptubridge.com/arquetipos. Y para comenzar entonces, Santi, con el honesto divulgador científico, vos decís que es un personaje, ¿no? El divulgador científico me queda claro, científico, el tema de la ciencia también me queda bastante claro, y vos decís que, para empezar, que es un personaje conocido de las redes sociales, y que todo sucede con él, ¿no?, en relación que en las redes sociales se establece entre conocimiento y contenido, ¿no? Hay un vínculo entre conocimiento y contenido, y ahí es donde entra el divulgador científico para completar ese círculo que llamamos, por lo que entendí yo, conocimiento en tanto que contenido, ¿no? Sí, justamente. Dime. Para dar un poquito de contexto, esto de los arquetipos es algo que, como decía Mati, es algo muy tradicional. Si pensamos, por ejemplo, en Disney, ¿no?, algo con lo cual nos hemos formado muchos de nosotros, una narrativa que tenemos muy presente, podés pensar en la figura o sea, en cualquier cuento de Disney vas a encontrar, por ejemplo, la figura del héroe y la figura de la princesa en apuros, ¿no? Son dos arquetipos bien marcados, y que cualquiera que haya visto alguna película, un cuento, una serie, cualquiera de los contenidos que produce Disney, va a encontrar en esas narrativas estos arquetipos repetidos, ¿sí? Hoy en día se habla mucho de la muerte de Internet, ¿no? Siempre se habla de la muerte de algo, ¿no? Hace 10 años se hablaba de la muerte de la novela, antes se hablaba de la muerte de otra cosa, y ahora se habla de la muerte de Internet, ¿no? Estamos en el Internet muerto. El problema es que nosotros seguimos vivos y los seres humanos seguimos deambulando como zombies por Internet, y hay arquetipos que se encarnan en distintas personas y que es de los que vamos a estar trabajando, ¿no? ¿Cuáles son justamente estos personajes que nos encontramos en Internet, siendo el divulgador científico uno muy conocido? Cada uno tendrá su favorito, digamos. El divulgador científico es un personaje, un arquetipo que ya existía previamente, ¿no?, antes de la era de las redes sociales, y que normalmente aparecía, por ejemplo, en la tele. Sí. Muchos de estos personajes se han reciclado, ¿sí? Y han ganado más audiencia en las redes, o también directamente han aparecido gracias a las redes, ¿no? Como que se han generado un nombre con eso. Sí, están las dos cosas, ¿no? Está el que ha migrado del modelo televisión. El clásico sería el honesto divulgador científico, un estilo de Carl Sagan, ¿no? Que hacía los programas ya lejos y hace tiempo, como Absolutamente. el arquetipo del divulgador. Hoy en día se han pasado las redes, el formato tiene que ser mucho más corto,
de mucho más impacto. Y muchas veces el divulgador científico queda como atrapado en esa lógica del like, ¿no? Porque tiene que, digamos, dejar de ser científico para empezar a hablar en una terminología que guste dentro de las redes sociales, ¿no? Exactamente, estás dando en la tecla, el impacto es la palabra, es lo que premian las redes, y para eso, digamos, lo que tiene que abandonar el divulgador científico, digamos, es todo el aparato institucional que valida la ciencia previamente, ¿sí? Podemos decir que de lo que parte el divulgador científico es del paper, del ensayo científico, ¿sí? De la experimentación científica. Y después eso nos lo trae al gran público, ¿sí? A los que no somos tan entendidos en la materia, lo que hace es bajar eso, ese conocimiento en forma de contenido, ¿sí? Ahí está justamente ese puente que viene a trazar el divulgador científico. Sí, a mí lo que me resulta interesante también de este arquetipo, vos hablás mucho de verosimilitud, ¿no? De lo verosímil y que sea verosímil. Y claro, el problema que tiene el divulgador científico, por ejemplo, cuando es en habla hispana, como nosotros, es que, y fundamentalmente en el campo de la tecnología más de punta, si se quiere, es que todo ese conocimiento científico, esas grandes investigaciones o esos grandes fondos o universidades a través de fondos, como sea que se haga, pero digo que fondean grandes investigaciones científicas y sacan conclusiones, están generalmente ancladas en un determinado, yo le llamo, ¿no?, cúmenes culturales, en un determinado clima, suelo y paisaje, o sea, en un espacio habitado, un gran espacio habitado, pero espacio al fin de otro mundo. Léase, está la investigación de la Universidad de tal de Estados Unidos, la Universidad de Japón, de no sé qué. Y cuando vos te metes a ver los casos, el estudio está totalmente enfocado en resolver problemática de esas regiones. El problema que yo veo es que cuando el honesto divulgador científico, ¿qué hace? Yo lo veo como que va, busca entre todos los papers y dice, esto podría adaptar a España, esto podría adaptar a México, esto podría adaptar a Argentina. Y trata de calzar ese paper en la realidad de ese hispanoparlante, de ese país o de esa región, que por ahí es totalmente diferente, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pero cuando lo terminás analizando, él lo hace con total honestidad intelectual, él está respaldado siempre por un paper. Me acordaba de uno que explicaba sobre el envejecimiento poblacional, ¿no? Y dice, bueno, el problema que tenemos, el gran problema que tenemos, el problema demográfico, que se lo plantean todos, ¿no? Pero claro, cuando vos vas al llano y vas a las regiones, bueno, África por ahí no tiene ese problema, México es un país quizá millennial, 30, 30 y pico de años, lo mismo pasa en Buenos Aires, quizás en Europa sí tenés ese gran problema. Entonces, el honesto divulgador científico queda ahí un poco como medio que te lo explica, te convence y decís, sí, es cierto, cuando viajé a tal lado eran todos mayores, ¿viste? O eran todos ancianos, la mayoría, o no había chicos. Pero en mi realidad no lo veo tanto. Entonces se genera un poco también ese choque, ¿no? Porque al final tiene que ser verosímil, tiene que generar impacto. Para tener algo contundente realmente tiene que tener una investigación potente, con cuerpo, y muchas veces en nuestros espacios las investigaciones no son tan potentes. O no las recogemos. O no las recogemos, ahí está. O no les damos el valor que tienen. Hay un viejo tópico en la Academia Argentina de los leemos a todos, pero no nos leemos entre nosotros, ¿no? Es muy normal, por ejemplo, que la Academia Alemana solamente lea alemanes, los franceses solo franceses, los sajones solo sajones, etc. Eso no pasa, por ejemplo, en Argentina, sino que lo que pasa es que los leemos a todos, menos a los pares, ¿sí? Y en ese sentido entiendo que muchas veces también se da esta cuestión temática, ¿no? De no poder tener que entrar con calzador un tema que estás importando de otro lado, ¿sí? Muchas veces se critica eso. Ahora, el problema que vemos que con el desarrollo actual de las tecnologías como
la inteligencia artificial, todo lo que viene de la mano, todo lo que cae bajo esa etiqueta que vamos a estar criticando fuertemente en estos programas, te complica todavía más la jugada, porque ahora sí que estamos, de alguna manera, completamente obligados a leer, ¿no? A los de afuera. Ahora está más difícil que nunca, si se quiere, la posibilidad de producir el propio conocimiento, sino que estamos dependiendo de, bueno, las 7 magníficas de Estados Unidos y de lo que puedan desarrollar los chinos y poco más, ¿no? Realmente. Sí, de hecho, los chinos es como un embalse que se rompe y de repente entra un montón de agua y se inunda todo y bueno, y tratan de ver cómo acomodar y volver a volver a su cauce, digamos, pero es un poco eso, ¿no? Y después sí, lo que es el mundo occidental, estamos muy atados, digamos, a lo que suceda en esos 4, 5 centros, 10 centros de investigación norteamericanos, que de hecho en esa línea va una de las documentos de estos AI que le llaman fact sheets, ¿no? En Estados Unidos, estas como hojas de ruta, donde Trump firma, ¿no? Hace muy poquito, lo que llamó la misión Génesis, ¿no? Como es un poco el proyecto Manhattan, ¿no? Para acelerar el desarrollo científico de la IA, ¿no? En definitiva, un poco lo que se pone de manifiesto ahí es la concentración ya está, es así, intentemos concentrarlo lo más posible, porque al final necesitamos que todos se junten para ver cómo competimos contra alguien que ya está concentrado, que son ese supuestamente grupo de chinos que está trabajando como en algún lugar que nadie termina de identificar dónde, ¿no? Que se lo presenta como un monstruo. Pero bueno, yo quería comentar para cerrarlo de el arquetipo del honesto divulgador científico era las últimas 2 líneas, ¿no? Que vos escribías ahí en el one-pager, en esta paginita simple, decías, el honesto divulgador científico no tiene maldad, pero por más bien intencionados que sean los contenidos que consumimos, como usuario de redes debemos recordar su naturaleza de montaje, de artificio. Eso por un lado, ¿no? Siempre tener en claro que se fuerza el argumento para generar impacto, ¿no? Es pedagógicamente hasta es necesario, si se quiere, ¿no? Y después esto que decías, que esto no significa que este contenido sea por eso una mentira, como opina nuestro próximo retratado, el conspiranoico con micrófono, ¿no? Para ir abriendo, cerrar y abrir el conspiranoico con micrófono. No sé si vos querés comentar algo ahí de eso, del montaje y de la idea de artificio. Completamente, me parece una buena transición. Siempre se puede desconfiar, digamos, de lo que uno escucha, ¿no? Y en ese lugar es donde se hace fuerte cualquier conspiranoico. El conspiranoico duda, ¿no? Duda sistemáticamente, pero sobre todo de lo establecido. Y si hay algo que está establecido, es la ciencia, el discurso científico se ha convertido en el discurso hegemónico en el último siglo, sobre todo. Esto se ha hecho muy patente. Recordemos, por ejemplo, lo que era nuestra vida en la época de la pandemia, cómo justamente a donde íbamos a preguntar qué hacer y qué no hacer era a la ciencia, ¿no? Ahí realmente se vio la potencia que tiene el discurso científico para regimentar nuestras vidas cuando es necesario.